fundamentales en esta trayectoria es el derecho romano. La evolución de los sistemas jurídicos actuales tiene sus raíces profundas en la historia del derecho, y uno de los pilares fundamentales en esta trayectoria es el derecho romano, que con el tiempo dio regular la familia del derecho neormánico-germánico. Para entender mejor este sistema, es importante retroceder en el tiempo y analizar cómo se fue consolidando e influyendo en la estructura jurídica de Europa, y en particular países como España. Tras la caída del Imperio Romano y Occidente en el siglo V, las instituciones romanas y su cuerpo de leyes en que su apogeo había sido codificado en la obra de Justiano en el siglo VI. Empezaron a perder mucha fuerza en muchas regiones. Sin embargo, en algunas áreas, especialmente en las comunidades germánicas que conquistaron los territorios romanos, las leyes romanas no desaparecieron por completo, sino que se fusionaron con las costumbres locales. Esto dio lugar a un sistema híbrido que mantiene elementos del derecho romano y de las leyes tradicionales germánicas. El resultado fue un proceso de transformación que más tarde sería conocido como la familia del derecho románico germánico. Este proceso de recuperación y reinterpretación del derecho romano se inició en los siglos VI y VII, y hubo un interés renovado por estudiar y aplicar las leyes de Justiano, que en aquella época ya estaban codificadas y compiladas principalmente en las institutas. Digesto y otras partes del Corpus Juris Civilis con textos en mano. Las juristas comenzaron a fundamentar en la ciencia del derecho, que buscaba no solo interpretar las leyes en su sentido literal, sino también extraer principios generales aplicables a las necesidades sociales en la época. Uno de los aspectos más relevantes de la institución de las leyes romanas fue la creación de universidades. Estas instituciones surgieron como asociaciones y maestros estudiantes similares gremios, y estaban enmarcadas en un contexto de conocimiento económico-cultural de la época. La creación de las universidades fue clave, pues se convirtieron en los centros principales para el estudio de las leyes, en un momento que todavía no existían los códigos modernos. Las universidades medievales, principalmente en Italia, Francia y otras partes de Europa, se centraron en enseñar el derecho romano, derecho canónico, ambos sistemas que denominaban la información jurídica en aquella época. El carácter elitista de estas universidades fue una constante. Los recursos eran largos y exigentes, con una fuerte inversión de tiempo y recursos. Por ejemplo, las universidades medievales de Bolonia y Salerno se realizaban dos tipos de exámenes: uno privado, donde los maestros evaluaban a los estudiantes, y uno que era solemne y costoso, diseñado para certificar públicamente la competencia del jurista. La enseñanza se basaba en el estudio de textos religiosos y jurídicos, pero también en comentarios, glosas y tratados que explicaban y adaptaban las leyes a la realidad social del momento. Uno de los grandes aportes, como a Curcio, a quien realizó la gran glosa, una recopilación y el comentario de las glosas dispersas sobre el Corpus Juris Civilis de Justiano, que sirvió para interpretar y aplicar mejor el derecho. Además, surgieron diferentes escuelas de pensamiento, cada una con su enfoque particular. Por ejemplo, la escuela de los glosadores, que se dedicaba a comentar y explicar las leyes, y la escuela de los Ultramonti, que activa en Francia en el siglo XVII, que se enfocaba en aspectos más prácticos del derecho romano y en cuestiones de práctica legal, más en la pura hermenéutica de los textos. Es importante entender que el derecho romano a lo largo de estos siglos fue adaptándose a los cambios sociales y políticos de sus principios, y textos que sirvieron como base de la creación de leyes codificadas que buscaban ofrecer mayor precisión, claridad y seguridad jurídica. Esto se refleja que la elaboración de los famosos códigos, como el Código Civil de 1851 en España, inspirado en el Código Civil francés, y que se convirtió en un ejemplo de codificación moderna. Estas leyes codificadas se estructuraron en los libros temáticos, abarcando aspectos como las personas, de los bienes y las obligaciones de los contratos, entre otros. Por otro lado, no hay que olvidar que la influencia del derecho romano también se extendió en la Iglesia católica. El derecho canónico, que regula los asuntos internos de la Iglesia. Este tiene sus propias fuentes, tales como los libros del Nuevo Testamento, de los cánones, las costumbres y las decisiones papeles o decretales. Este sistema fue importante en la Edad Media, pues regula una parte sustancial de la vida social
y religiosa en Europa y coexistió en un derecho civil secular, influyendo en su desarrollo y la formación de instituciones jurídicas. A lo largo de los círculos de influencia del derecho romano se limitó solo a Europa occidental, sino que también llegó y se consolidó en países como España desde la conquista romana. España mantuvo su vínculo con la ley romana incluso después de la caída del imperio durante la Edad Media. La presencia del derecho canónico del derecho romano siguió siendo fundamental en la información jurídica en la península. Esto enriqueció el sistema jurídico español y posteriormente en los siglos XX y desarrolló grandes codificaciones que integraron principios romanos, creando un sistema más coherente y sistematizado. En conclusión, se podría decir que el recorrido de derecho romano, su aparición en la antigüedad y su recuperación de la Edad Media a través de las escuelas de los glosarios y su influencia en los códigos modernos revela cómo esta tradición jurídica ha sido fundamental para la formación del derecho en Europa moderna y en países hispanos. La historia nos muestra cómo las ideas romanas adaptadas y reinterpretadas a través de los siglos han contribuido al sistema jurídico actual y se basa en principios sólidos y consideraciones humanistas a una estructuración formal que busca garantizar justicia, responsabilidad individual y derechos en obligaciones y en un orden